Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes diferentes historias de amor y traición de todo el mundo. Así que comencemos nuestro viaje de historias hoy. Dejarte dormir en el sofá es mi misericordia. Adriana fríamente me arrojó una manta, con ojos llenos de desprecio. Un hombre como tú que no logra nada y solo hunde la empresa no merece ni una perrera. Mañana mismo te largas de aquí. Mi nuevo novio se va a mudar y él no quiere ver a un fracasado como tú en esta casa. Carmen, la suegra que casualmente había venido a visitar a su hija, añadió sarcásticamente, la HMPH, ya lo dije desde el principio, mi hija se casó contigo porque estaba ciega. Con semejante patrimonio familiar y fuiste capaz de arruinarlo todo. Javier tomó la manta en silencio, con el pecho como si tuviera una piedra enorme encima, hasta respirar le dolía. 10 años de matrimonio, para terminar así. No discutió, simplemente permaneció allí en silencio, con una mirada como corrientes oscuras bajo capas de hielo. Fuera, el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas, como innumerables agujas afiladas apuñalando este hogar que alguna vez fue cálido. La mansión en las afueras de Toronto, en la provincia de Ontario, originalmente había sido la fortaleza de su amor, pero ahora se sentía como una prisión. El sofá era frío y duro, y Javier no pudo dormir en toda la noche, su mente repasando constantemente los detalles de los últimos meses, esas pequeñas cosas que debió haber notado, esas señales que deberían haberlo alertado, y la calidez que fue desapareciendo gradualmente de los ojos de Adriana. No le preguntó furiosamente a Adriana sobre su infidelidad, porque en ese momento, todas sus dudas se habían convertido en certezas. 10 años de amor, finalmente no pudieron resistir la erosión de la realidad. Hace 5 años, Javier se hizo cargo de Norwind Industrial Manufacturing, la empresa fundada por su abuelo y expandida por su padre. Esta empresa, que se especializaba en la producción de componentes industriales, alguna vez fue muy respetada en el este de Canadá, pero con los cambios en la cadena de suministro global y el surgimiento de nuevos mercados, la empresa enfrentaba serios desafíos. Cuando Javier asumió el cargo, no solo la cuota de mercado disminuía continuamente, sino que la gestión interna también necesitaba urgentemente una actualización. En la reunión trimestral de la Junta Directiva, Javier había propuesto un plan de transformación digital. Debemos abrazar el cambio, explicó a ese grupo de ancianos con expresiones sombrías. Seguir dependiendo de las líneas de producción tradicionales solo nos hará perder completamente el mercado en 5 años. Llevo en esta industria más tiempo que tu edad, replicó un director de cabello blanco, los ciclos económicos suben y bajan normalmente. No hay necesidad de hacer grandes cambios. Después de la reunión, Javier se sentó solo en la sala de conferencias vacía, frente a un montón de propuestas marcadas con «requiere más evaluación». Sabía que su visión era correcta, pero no podía hacer que esos antiguos ministros que habían trabajado con su padre por muchos años entendieran la urgencia del cambio. Esta sensación de impotencia se expandía cada día como una sombra. Adriana había sido analista en el departamento de marketing de la empresa. Javier recordaba cuando se conocieron, sus ojos llenos de sabiduría y su aguda visión del mercado. En una reunión social del departamento, ella señaló audazmente las deficiencias en la estrategia de marca de la empresa y propuso soluciones creativas para mejorarla. Esa noche, Javier quedó cautivado por su talento y confianza. Después de casarse, Adriana fue promovida a subdirectora del departamento de marketing, encargada de la renovación de la imagen de marca de la empresa y algunas estrategias de mercado. Al principio, su entusiasmo y creatividad inyectaron nueva vitalidad a la empresa. Sin embargo, a medida que los desafíos de la empresa se intensificaban, la ambición y la insatisfacción de Adriana también crecían silenciosamente. Javier, este es el tercer trimestre consecutivo con caída en los resultados, dijo Adriana durante una cena de viernes, con un tono de insatisfacción. ¿Cuándo van a escucharte esos viejos tercos de la Junta? El cambio lleva tiempo, respondió Javier frotándose las sienes. Estoy negociando con los proveedores un nuevo modelo de cooperación, esperando reducir los costos de producción. ¿Tiempo? Adriana soltó una risa fría. A este ritmo, cuando finalmente accedan a reformar, la empresa ya no existirá. A medida que aumentaba la presión del mercado, Javier dedicaba más tiempo a la reforma de la empresa. Comenzó a impulsar la transformación digital, explorar nuevos mercados e incluso consideró cambiar el modelo de negocio central de la empresa. Estos intentos provocaron intensos debates dentro de la junta directiva, con reuniones que a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche, pero rara vez con avances sustanciales. Gradualmente, Javier se volvió más callado.
No era que no quisiera compartir con Adriana, sino que no sabía cómo expresar esas frustraciones y preocupaciones. Temía que su vulnerabilidad sacudiera la confianza de Adriana en el futuro. Últimamente siempre estás distraído. Una noche Adriana se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda. ¿Te aburre estar conmigo? Solo son cosas del trabajo que son bastante complicadas, respondió Javier en voz baja. Necesito tiempo para aclarar mis ideas. Siempre es el trabajo. La voz de Adriana estaba llena de amargura. ¿Has pensado alguna vez en cómo me siento yo? Javier extendió la mano para tocar su hombro, pero se detuvo en el último momento. No sabía qué decir ni cómo reparar la brecha cada vez mayor entre ellos. Fue en este contexto que apareció Rodrigo. Rodrigo era un consultor experimentado en fusiones y adquisiciones empresariales, introducido a la empresa por un miembro de la junta directiva, supuestamente para ayudar a evaluar opciones estratégicas. Con su traje impecable y discurso refinado, desde el principio dio la impresión de ser un salvador profesional. Norwind tiene una impresionante historia y base de activos, comentó Rodrigo en la primera reunión, solo necesita algo de pensamiento innovador y reposicionamiento en el mercado para despertar este valor dormido. Estas palabras iluminaron a los miembros de la junta directiva y también despertaron un gran interés en Adriana hacia este nuevo consultor. Como subdirectora del departamento de marketing, Adriana fue asignada a trabajar estrechamente con Rodrigo para evaluar el valor de la marca de la empresa y las estrategias de mercado. Rodrigo tenía una reputación respetable en el mundo empresarial. Había ayudado a varias empresas medianas a transformarse con éxito o a ser adquiridas a un alto precio, y estos casos de éxito hacían que sus consejos parecieran especialmente valiosos. Era alto, elegante al hablar, y en cada gesto emanaba la confianza y el encanto de una persona exitosa. Al principio, Javier dio la bienvenida a la incorporación de Rodrigo, creyendo que una nueva perspectiva podría beneficiar a la empresa. Organizó que Rodrigo participara en varias reuniones de alto nivel e incluso lo invitó a asistir a cenas de la industria. Sin embargo, Javier no se dio cuenta de que, detrás de esas largas reuniones y almuerzos de negocios, Rodrigo se estaba acercando sistemáticamente a Adriana e influenciando sutilmente su juicio. Por lo que sé, la dirección de reforma de Javier tiene problemas fundamentales, dijo Rodrigo a Adriana durante un almuerzo privado, se enfoca demasiado en la innovación interna y el cambio gradual, lo cual está lejos de ser suficiente en el actual entorno de mercado tan competitivo. Lo que Norwind necesita es una reorganización estratégica decisiva, incluso la introducción de nuevos socios de capital. Adriana se sintió atraída por las palabras de Rodrigo. Como subdirectora del departamento de marketing, siempre había estado insatisfecha con la actitud cautelosa de Javier, creyendo que le faltaba determinación. El punto de vista de Rodrigo parecía confirmar sus pensamientos. Entonces, ¿qué estrategia crees que deberíamos adoptar?, preguntó Adriana con curiosidad. Rodrigo bajó su taza de café, se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz: reempaquetar los activos principales, escindir los negocios no esenciales, introducir inversores estratégicos. Con el valor de marca y la base de activos de Norwind, si se maneja correctamente, no solo se puede revertir la tendencia, sino también permitir que los participantes clave obtengan retornos sustanciales. ¿Cómo hacerlo exactamente? Los ojos de Adriana brillaban con interés. Esta industria está experimentando una consolidación, y las grandes empresas están muy interesadas en compañías pequeñas y medianas con historia y marca, explicó Rodrigo. El valor de Norwind no está en su capacidad actual de generación de beneficios, sino en el reconocimiento acumulado de su marca, sus activos inmobiliarios y sus relaciones con clientes a largo plazo. Estos son muy valiosos en el mercado de adquisiciones. Adriana reflexionó un momento. Javier siempre se ha opuesto a vender la empresa o introducir inversores externos. Cree que eso traicionaría el legado de su padre y su abuelo. Esta es precisamente la trampa mental común en las empresas familiares. Rodrigo negó con la cabeza. Enfatizan demasiado la tradición y la continuidad, mientras ignoran la maximización del valor. Francamente, si Javier continúa por su camino actual, la empresa probablemente terminará en bancarrota, y eso sí sería la mayor falta de respeto hacia los fundadores. Con el aumento de los contactos, Rodrigo comenzó a presentar a Adriana un panorama aún más tentador. Si seguían su plan, no solo la empresa podría revivir, sino que la propia Adriana podría obtener una riqueza considerable y un estatus social más elevado. Imagina, dijo Rodrigo a Adriana durante una cena, ya no serías solo una ejecutiva corporativa, sino una élite financieramente libre. Podrías comprar esa villa frente al mar que tanto deseas, asistir a eventos de la alta sociedad y disfrutar de una vida que realmente te pertenece.
Al mismo tiempo, Rodrigo también comenzó a mostrar su encanto personal. Recordaba las pequeñas cosas que le gustaban a Adriana, le preparaba regalos cuidadosamente seleccionados, y le brindaba apoyo y aliento precisos cuando estaba desanimada. Este cuidado meticulosamente diseñado contrastaba fuertemente con la reciente distracción de Javier. Adriana comenzó a comparar a Javier con Rodrigo, uno callado e introvertido, lidiando con los problemas cotidianos de la empresa, el otro confiado y carismático, siempre con una visión amplia y aparentemente capaz de encontrar atajos para resolver problemas. Este contraste se hacía cada vez más evidente en su mente. La actitud de Adriana comenzó a cambiar sutilmente. Cuestionaba más frecuentemente las decisiones de Javier en casa, y en la empresa también comenzó a conversar en privado con algunos directores, insinuando que quizás el liderazgo de Javier no era suficiente para enfrentar la crisis actual. Al mismo tiempo, la relación entre Adriana y Rodrigo también evolucionó gradualmente de contactos laborales a encuentros personales. Al principio eran solo cenas después del trabajo y películas ocasionales, luego se convirtieron en excursiones de fin de semana y citas secretas. Rodrigo, con dulces palabras y hermosas promesas sobre el futuro, fue ocupando gradualmente el corazón de Adriana. Conmigo, tendrás todo lo que mereces. Rodrigo sostenía la mano de Adriana y prometía, no solo satisfacción material, sino también logros profesionales y estatus social. Javier no puede darte estas cosas, solo te arrastrará al pantano de esa empresa familiar en declive. Adriana se sintió atraída por esta perspectiva y también conquistada por el encanto de Rodrigo. Comenzó a planear cómo dejar a Javier y al mismo tiempo mantener su posición en la empresa, o incluso obtener más control. Rodrigo le dio un consejo profesional: la clave está en obtener suficientes acciones. Si puedes conseguir la mayoría de las acciones a nombre de Javier durante el divorcio, más las que ya tienes, te convertirías en la controladora efectiva de la empresa. En ese momento, podríamos proceder según el plan, reestructurar la empresa y liberar su valor. Así, bajo la cuidadosa planificación y manipulación de Rodrigo, Adriana no solo desarrolló una relación extramatrimonial con él, sino que también comenzó a tramar cómo arrebatar el control de la empresa de las manos de Javier. La confrontación de aquella noche lluviosa no fue casualidad. Adriana y Rodrigo acababan de terminar la cena, donde habían discutido su plan futuro. Rodrigo le dijo a Adriana que era hora de tomar una decisión, que no podían seguir retrasándose. Si realmente quieres un cambio, debes actuar. Rodrigo sostenía la mano de Adriana y decía, dile a Javier que quieres el divorcio, que se mude. Solo así podremos comenzar a implementar nuestro plan. Adriana regresó a casa y vio a Javier exhausto en su estudio revisando los últimos informes financieros. El descontento acumulado durante días, sumado a la instigación de Rodrigo, la hizo estallar. Esas palabras crueles, esas acusaciones despiadadas, todas eran manifestaciones externas de su lucha interna y ambición. Y Carmen, la madre que casualmente estaba de visita, se convirtió en la aceleradora de esta tormenta. Carmen siempre había creído que su hija se había rebajado al casarse con Javier. A sus ojos, aunque Javier provenía de una buena familia, carecía del verdadero talento empresarial y encanto social. Cuando supo que Adriana y aquel exitoso consultor de negocios se habían vuelto cercanos, no solo no la disuadió, sino que la apoyó secretamente. Deberías buscar tu propia felicidad, Carmen le había dicho a Adriana, si Javier no puede darte la vida que quieres, ¿por qué insistir? Esa noche, cuando Javier aceptó silenciosamente la manta y se acostó en el sofá, su interior no estaba tan tranquilo como parecía. Ira, traición, humillación, todas estas emociones llegaban como olas. Pero más fuerte era una determinación lúcida. 10 años de matrimonio, había entregado su corazón y confianza. Y a cambio, recibió traición y humillación. Suficiente, se dijo Javier en la oscuridad, es hora de terminar esto. Al amanecer, Javier se levantó, empacó algunas cosas esenciales y se dirigió directamente a la oficina del asesor legal de la empresa. Necesito que me recomiendes a un abogado especializado en casos complejos de divorcio, dijo Javier con calma, preferiblemente uno que sea especialmente bueno en la división de activos comerciales. El asesor legal obviamente se sorprendió por la solicitud de Javier, pero rápidamente él le dio un nombre: Ernesto, uno de los mejores abogados de divorcio de Ontario, especializado en casos de división de bienes complejos para personas de alto patrimonio. Esa misma tarde, Javier se reunió con Ernesto. Quiero divorciarme, dijo Javier sin rodeos, y tengo algunos requisitos especiales. Después de escuchar atentamente la explicación de Javier, Ernesto sintió pensativo.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Esta estrategia conlleva un riesgo considerable. Estoy seguro, la voz de Javier era firme y tranquila, ella quiere la empresa, así que dejemos que obtenga lo que quiere, y todo lo que viene con ello. En los días siguientes, Javier y Ernesto se reunieron intensamente, planificando cada detalle del acuerdo de divorcio. Además, también comenzó a contactar secretamente con el personal técnico clave de la empresa y varios gerentes importantes, preparándose para el futuro. Cuando Javier regresó a casa para proponer formalmente el divorcio, Adriana primero se sorprendió, luego no pudo ocultar su alegría. En su opinión, Javier estaba completamente enfurecido por su actitud y eligió la forma más rápida de terminar esta relación. Esto era exactamente lo que ella esperaba. Si esa es tu decisión, la respeto, dijo Adriana fingiendo calma, pero la satisfacción en sus ojos era imposible de ocultar, realmente no somos adecuados para seguir juntos. El proceso de divorcio comenzó más suavemente de lo que Adriana había anticipado. Javier parecía no preocuparse por los detalles de la división de bienes, simplemente autorizó a Ernesto a manejarlo todo. Y la propuesta de Ernesto, a primera vista, era extremadamente favorable para Adriana. Javier acordó transferirle el 40% de sus acciones de la empresa, que sumadas a las acciones que Adriana ya poseía, eran suficientes para convertirla en la accionista mayoritaria de la empresa. Además, Javier también acordó transferir a Adriana la propiedad de varios activos fijos aparentemente valiosos de la empresa, incluida una antigua fábrica en el centro de la ciudad y varios terrenos en ubicaciones privilegiadas. Cuando Ernesto entregó el borrador del acuerdo de divorcio al abogado de Adriana, ella casi no podía creer su suerte. Rodrigo, después de revisar el acuerdo, le dijo a Adriana, Javier es aún más débil de lo que imaginaba. Esto es prácticamente regalarnos dinero. Rodrigo rápidamente organizó un pequeño equipo de contadores y abogados para evaluar el acuerdo. Notaron que las cláusulas del acuerdo eran complicadas, con anexos de decenas de páginas, pero en su revisión apresurada, se centraron principalmente en las partes de transferencia de acciones y distribución de activos, sin profundizar en aquellos términos financieros y legales altamente técnicos. Estas cláusulas complejas son solo terminología legal estándar, el abogado de Rodrigo le dijo, la distribución de los activos principales es muy clara y extremadamente favorable para Adriana. Alentada por Rodrigo, Adriana rápidamente aceptó los términos del divorcio, ansiosa por completar este proceso y comenzar su nueva vida con Rodrigo. El día que se firmó el acuerdo de divorcio, Javier vio a Adriana por última vez. Ella vestía un costoso traje, con una expresión confiada y satisfecha. Mientras que Javier vestía su habitual traje oscuro, con un rostro tan tranquilo que casi parecía indiferente. Cuando ambos firmaron el último nombre en los documentos, Adriana no pudo evitar mostrar una sonrisa de victoria. Te deseo suerte, Adriana, dijo Javier tranquilamente, la vas a necesitar. Adriana no dio importancia a las palabras de Javier, solo le lanzó una mirada despectiva, luego se dio la vuelta y se fue, como si estuviera impaciente por comenzar su nueva vida. Lo que ella no sabía era que las ruedas del destino ya habían comenzado a girar, y ella y Rodrigo estaban a punto de enfrentar una tormenta que nunca habían anticipado. Al día siguiente de que el acuerdo de divorcio entrara en vigor, Javier hizo dos cosas. Primero, renunció formalmente a todos sus cargos en la empresa, incluidos los puestos de CEO y presidente de la junta directiva. Esta noticia inmediatamente causó revuelo dentro de la empresa. Aunque el rendimiento reciente de la empresa no era bueno, Javier siempre había sido visto como el alma de la empresa, y su repentina partida hizo que muchos empleados se sintieran inquietos y confundidos. En segundo lugar, se llevó consigo a varios miembros clave del equipo técnico y gerentes importantes de la empresa, personas que habían trabajado con Javier durante muchos años y le eran leales. Se fueron silenciosamente, llevándose consigo algunos conocimientos técnicos fundamentales y relaciones con clientes. Cuando Adriana se enteró de estas noticias, lejos de preocuparse, se sintió contenta. En su opinión, la partida de Javier significaba que podría trabajar más fluidamente con Rodrigo para reestructurar la empresa según su plan. Y en cuanto a los empleados que se fueron, a sus ojos no eran más que antiguos subordinados de Javier, que podrían ser reemplazados rápidamente por nuevos talentos. Este es el mejor resultado, dijo Rodrigo a Adriana al enterarse de las noticias, ahora nadie puede detenernos. Ahora eres la controladora efectiva de Norwind, podemos comenzar a implementar el plan de reestructuración. Sin embargo, mientras Adriana y Rodrigo se regocijaban en la alegría de la victoria, comenzaron a suceder cosas inesperadas.
Al tercer día después de que el acuerdo de divorcio entrara en vigor, Adriana recibió una notificación del principal proveedor de la empresa, indicando que según el contrato de suministro a largo plazo, la empresa debía pagar una suma de $2 millones canadienses en 3 días por compras, o enfrentaría una demanda por incumplimiento. Adriana se sorprendió por esta deuda repentina e inmediatamente verificó los detalles del contrato, solo para descubrir que Javier, en los últimos 6 meses, para garantizar el suministro estable de componentes clave, había firmado estrictos acuerdos de compra a largo plazo con varios proveedores, y la responsabilidad de pago de estos acuerdos, con la transferencia de acciones, ahora recaía sobre Adriana. «Esto es imposible». Adriana le dijo a Rodrigo, nunca había oído hablar de estos contratos. Rodrigo frunció el ceño mientras revisaba los documentos del contrato. «Esto es extraño, pero parece que estos acuerdos son completamente legales, y las actas de la reunión de la junta directiva del último trimestre muestran que estos contratos fueron efectivamente aprobados». Adriana recordó entonces que, en las reuniones de la junta directiva de los últimos meses, a menudo estaba distraída y simplemente votaba a favor de algunas propuestas de optimización de la cadena de suministro, presentadas por Javier sin comprender realmente el contenido específico. Luego, el cuarto día, el principal banco acreedor de la empresa envió una carta indicando que debido al cambio en el representante legal y el controlador efectivo de la empresa, necesitaban reevaluar el riesgo crediticio y requerían que Adriana, como nueva accionista mayoritaria, proporcionara una garantía personal, o retirarían parte de los préstamos. Estos préstamos sumaban más de $5 millones canadienses y eran una importante fuente de fondos operativos para la empresa. «Esto es absurdo». Adriana protestó por teléfono al representante del banco. «Los activos de la empresa son suficientes como garantía, porque se necesita mi garantía personal». «Este es un procedimiento estándar, señora Reed», respondió tranquilamente el representante del banco, especialmente considerando la situación financiera reciente de la empresa y los cambios en la administración. De hecho, fue el historial crediticio personal del señor Reed y la reputación familiar lo que hizo que el banco estuviera dispuesto a ofrecer condiciones de préstamo tan favorables anteriormente. Ahora la situación ha cambiado, necesitamos reevaluar el riesgo. El quinto día, llegaron noticias aún peores. Una notificación de rectificación del Departamento Ambiental llegó al escritorio de Adriana. La notificación señalaba que la antigua fábrica que Adriana acababa de adquirir en el divorcio presentaba graves riesgos ambientales que requerían una rectificación inmediata, con un costo estimado que superaría los $3 millones canadienses, o enfrentaría multas acumulativas diarias significativas. «¿Por qué nadie me informó de estos problemas antes?». Adriana arrojó la notificación frente a Rodrigo. Esa antigua fábrica supuestamente era una de las propiedades industriales más valiosas de la zona. Rodrigo tomó la notificación y la leyó cuidadosamente. Aquí menciona que el informe de evaluación ambiental se completó hace 3 meses, pero, curiosamente, parece que este informe nunca se discutió en la junta directiva. Adriana inmediatamente hizo que su secretaria recuperara todos los documentos de la junta directiva y actas de reuniones de los últimos meses. En algún apéndice poco llamativo de un grueso montón de documentos, encontraron el informe de evaluación ambiental, que efectivamente había sido presentado a la junta directiva como un anexo de otros asuntos, pero nunca se discutió formalmente. «¡Qué astuto!», murmuró Rodrigo, con un destello de inquietud en sus ojos. «Parece que Javier es mucho más inteligente de lo que pensábamos». Así, en apenas 3 días, Adriana de repente se encontró enfrentando más de $10 millones canadienses en presión financiera inmediata, todas deudas ocultas vinculadas a esos activos aparentemente valiosos adquiridos en el acuerdo de divorcio. Peor aún, con la partida de Javier y el equipo central, las operaciones diarias de la empresa también comenzaron a presentar problemas. Clientes importantes empezaron a preguntar dónde estaban los empleados con los que solían contactar, nadie podía responder a los detalles técnicos de algunos productos personalizados, y el equipo de ventas estaba desconcertado ante las preguntas de los clientes. «Necesitamos reclutar inmediatamente nuevo talento técnico y de gestión», anunció Adriana en una reunión de emergencia. Mientras tanto, Rodrigo actuará como consultor estratégico para ayudar a la empresa a formular un plan de transformación. Sin embargo, cuando Rodrigo intentó introducir a sus llamados inversores estratégicos, encontraron un obstáculo inesperado. El abogado de Adriana, después de leer detenidamente el acuerdo de divorcio, se puso serio. «Hay un problema», dijo el abogado señalando una cláusula del acuerdo. «Aquí establece que si intentas introducir inversores estratégicos no aprobados por escrito por Javier dentro de los 6 meses posteriores a la adquisición de las acciones, él conserva,
Derechos de recompra prioritarios y derecho de veto sobre los activos centrales de la empresa. ¿Qué significa eso?, preguntó Adriana confundida. En términos simples, explicó el abogado, en los próximos 6 meses, no puedes vender la empresa a terceros, ni permitir que ningún inversor externo obtenga el control de la empresa, a menos que Javier lo apruebe por escrito. Si violas esta cláusula, Javier tiene derecho a recomprar las patentes y marcas centrales de la empresa a un precio predeterminado, y ese precio es muy bajo. Rodrigo tomó el documento con incredulidad. Esto no puede ser legal. Ya he solicitado evaluación de expertos, dijo el abogado con impotencia. Esta cláusula es completamente válida y legalmente vinculante. De hecho, cláusulas similares no son infrecuentes en transferencias de activos de empresas familiares, con el objetivo de evitar la disposición inadecuada de activos centrales. Pero, ¿por qué no me advertiste sobre esto cuando firmamos el acuerdo?, preguntó Adriana furiosamente. El abogado se mostró avergonzado. Esta cláusula fue hábilmente insertada en un anexo técnico de 12 páginas, utilizando terminología legal extremadamente especializada. Admito que pude haber subestimado su importancia. Fue entonces cuando Adriana comenzó a darse cuenta de que el acuerdo de divorcio que parecía extremadamente favorable para ella, en realidad era una trampa legal cuidadosamente diseñada por Javier. Cuando solicitó que más expertos legales revisaran el acuerdo, señalaron que cada cláusula del acuerdo era legal y válida, y estaba diseñada ingeniosamente para vincular todas las deudas y riesgos con esos activos aparentemente valiosos. Es como un juego de ajedrez cuidadosamente diseñado, comentó un abogado experimentado. Cada movimiento está diseñado para guiarte hacia un final predeterminado. Para entonces, el flujo de efectivo de la empresa ya había comenzado a tensarse. La presión de pago de los proveedores, la evaluación de riesgo crediticio del banco, los altos costos de rectificación ambiental, más la pérdida de ingresos debido a la deserción de clientes, estaban llevando a la empresa a una crisis financiera sin precedentes. Adriana comenzó a sentir pánico. Llamó al teléfono de Javier, pero el número se había desconectado. Contactó al abogado de Javier, Ernesto, pero la respuesta que recibió fue: toda comunicación debe realizarse a través de los canales legales formales. Desesperada, Adriana incluso fue a la nueva residencia de Javier, intentando hablar con él cara a cara, pero le dijeron que Javier no estaba y no aceptaba visitantes sin cita previa. Dígale que podemos renegociar. Adriana le dijo al administrador del edificio: dígale que estoy dispuesta a devolver esas acciones, siempre que él pueda ayudar a resolver la crisis actual. El administrador simplemente asintió cortésmente, prometiendo transmitir el mensaje, pero Adriana sabía que esas palabras probablemente nunca llegarían a oídos de Javier. Mientras Adriana caía en la desesperación, la actitud de Rodrigo también comenzó a cambiar sutilmente. Al principio, todavía consolaba a Adriana, diciendo que seguramente encontrarían una solución. Pero a medida que la crisis se profundizaba, sus llamadas se volvieron menos frecuentes, y las reuniones a menudo se cancelaban o posponían. Necesitamos reconsiderar la estrategia, Rodrigo le dijo a Adriana en una llamada telefónica. La situación actual es mucho más complicada de lo que esperábamos. Necesito tiempo para investigar más opciones. Adriana sintió un atisbo de inquietud. Dijiste que había inversores interesados en la empresa. ¿Qué dicen ellos? Sobre eso. La voz de Rodrigo dudó. Considerando la situación actual de la empresa y esas restricciones legales, han decidido esperar y observar por un tiempo. 2 semanas después, cuando Adriana se enteró de que Rodrigo había aceptado un puesto de consultor en una empresa en Vancouver, se derrumbó completamente. Dijiste que siempre me apoyarías. Adriana gritó por teléfono entre lágrimas. Dijiste que juntos podríamos reconstruir la empresa, crear nuevo valor. Adriana, escucha, la voz de Rodrigo era calmada y distante. Realmente creía que Norwin tenía potencial, pero la situación actual ha superado mis expectativas. Esas deudas, esas restricciones legales, y todas esas trampas que dejó Javier, esto ya no se puede resolver con una simple reestructuración. Como consultor profesional, debo ser responsable de mi reputación profesional. ¿Así que me abandonas? La voz de Adriana estaba llena de incredulidad. No te estoy abandonando, se defendió Rodrigo, solo creo que, en la situación actual, ambos necesitamos reevaluar. Cuando la situación se estabilice, quizás podamos volver a discutir la posibilidad de colaboración. Pero Adriana sabía que esto no era más que una excusa educada para romper. Cuando estalló la crisis, Rodrigo eligió protegerse a sí mismo, dejándola sola en el ojo de la tormenta. De vuelta en casa,
Adriana se encontró atrapada en una situación sin precedentes. La empresa estaba a punto de colapsar, Rodrigo la había abandonado, y esos activos valiosos obtenidos en el divorcio eran en realidad fuentes de deudas y problemas. En ese momento, su madre Carmen llegó a su casa. ¿Cómo ha podido suceder esto? Carmen miraba a su hija exhausta, sin poder creer cómo las cosas habían dado un giro tan drástico. ¿Dónde está Rodrigo? No dijo que te ayudaría. Adriana sonrió amargamente. Se ha ido, mamá. Cuando descubrió que este juego no podía continuar, se fue. Carmen finalmente comprendió la cruel realidad. ¿Y Javier? ¿Has intentado contactarlo? Quizás estaría dispuesto a... No lo hará, Adriana interrumpió a su madre. Planeó todo esto precisamente para hacerme probar el sabor amargo de la traición. Y no puedo culparlo. En los días siguientes, Adriana intentó diversos métodos para contactar a Javier: llamadas telefónicas, correos electrónicos, incluso visitas personales a lugares donde podría aparecer. Su actitud también cambió gradualmente de la ira inicial y la acusación, a la súplica y la admisión de error. Javier, sé que cometí un gran error, escribió en un correo electrónico, pero por favor, al menos dame la oportunidad de explicarme. La empresa es el trabajo de toda la vida de tu abuelo y tu padre, ¿realmente puedes soportar verla destruirse en mis manos? Pero Javier parecía haberla borrado completamente de su vida, sin ninguna respuesta. Mientras tanto, la situación de la empresa continuó deteriorándose. Los acreedores comenzaron a ejercer mayor presión, exigiendo el pago inmediato de las deudas. El banco congeló parte de las cuentas de la empresa para asegurar sus préstamos. Varios clientes clave también notificaron la terminación de la cooperación, buscando proveedores más estables. Un mes después, Adriana tuvo que enfrentar la dura realidad: la empresa ya no podía salvarse, los procedimientos de quiebra estaban a punto de iniciarse. Sus activos, la antigua fábrica, los terrenos, incluso su mansión, fueron embargados por los acreedores debido a las deudas asociadas. 10 años de matrimonio, unas semanas de euforia, y luego una vida de remordimiento. Adriana finalmente comprendió el error que había cometido y el precio que había pagado. Mientras tanto, Javier ya había comenzado una nueva vida al otro lado de la ciudad. Después de dejar la empresa familiar, Javier no comenzó inmediatamente un nuevo negocio. Primero se tomó un mes de vacaciones, viajando solo por Europa, visitando esas ciudades históricas y museos que siempre había querido visitar pero no había podido debido a su ocupado trabajo. Este viaje le dio la oportunidad de reconsiderar el pasado y el futuro, y también lo ayudó a recuperarse gradualmente del doloroso matrimonio y la traición. Al regresar a Canadá, Javier inició el plan que había estado preparando durante mucho tiempo. Contactó a los miembros del equipo central que lo habían seguido al dejar Norwind, así como a algunos inversores afines, y fundó una nueva empresa, NeoSync Technologies. Esta empresa ya no se centraba en la fabricación tradicional de componentes industriales, sino que se orientaba hacia el campo más prometedor de soluciones de automatización industrial, precisamente la dirección de transformación que Javier quería impulsar en Norwind pero nunca pudo lograr. El proceso de establecer la nueva empresa no fue fácil. En la etapa inicial, los fondos eran escasos, el equipo pequeño, y todos tenían que desempeñar múltiples roles. Javier participaba personalmente en discusiones de diseño de productos, visitaba a clientes potenciales, e incluso ayudaba con el embalaje y envío cuando era necesario. Pero a diferencia de la experiencia en Norwind, aquí no había restricciones de la junta directiva, ni cargas tradicionales, y el entusiasmo y cohesión del equipo eran sin precedentes. En Norwind, pasábamos 6 meses discutiendo si adoptar una nueva tecnología, y luego otros 6 meses debatiendo cómo implementarla, recordó Javier en una reunión de equipo. En NeoSync, tomamos decisiones en 2 semanas y comenzamos a probar en 1 mes. Esta es nuestra ventaja: velocidad y flexibilidad. Sin la carga de la empresa familiar y las restricciones de la junta directiva, NeoSync logró resultados notables en solo unos meses. Las soluciones de automatización industrial que desarrollaron rápidamente atrajeron la atención de la industria, y los clientes iniciales también dieron retroalimentación positiva. Aunque la escala aún no era grande, la tasa de crecimiento era sorprendente. Javier se dedicó por completo al desarrollo de la nueva empresa, casi sin prestar atención a la situación de Adriana o Norwind. Su asistente recopilaba regularmente noticias e información relevante, pero Javier rara vez preguntaba. Había decidido dejar ese pasado completamente atrás. A las peticiones de ayuda y súplicas de Adriana, Javier solo envió una breve carta legal a través de Ernesto,
toda comunicación debe realizarse a través de los canales legales formales. Con respecto a los asuntos de Norwind, actuamos estrictamente de acuerdo con las disposiciones del acuerdo de divorcio. Esta indiferencia no era por venganza, sino por protección de su propio corazón. Ya había pagado suficiente precio emocional por esa relación, y ahora era el momento de cortar completamente. Una noche, Javier trabajaba solo hasta tarde en la oficina de su nueva empresa. De pie frente a la ventana de piso a techo, contemplando el paisaje nocturno de Toronto, sus pensamientos divagaban. Tenía que admitir que, aunque la traición de Adriana y Rodrigo le había causado un inmenso dolor, fue precisamente esta crisis la que finalmente lo impulsó a hacer cambios y tomar un camino más adecuado para él. A veces, perder es el comienzo de ganar, se dijo en voz baja, luego se volvió hacia la computadora para continuar con su trabajo. Mientras tanto, la vida de Adriana había dado un vuelco completo. Con la quiebra de Norwind, perdió su carrera y riqueza, y además cargaba con enormes deudas. Las propiedades embargadas tuvieron que venderse, pero el monto obtenido estaba lejos de ser suficiente para pagar todas las deudas. Tuvo que mudarse al pequeño apartamento de Carmen, dependiendo de la pensión de su madre para apenas mantenerse. La que alguna vez fue una brillante subdirectora de marketing, ahora trabajaba como redactora ordinaria en una pequeña agencia de publicidad, comenzando incluso más abajo que cuando se graduó. Cada mañana, sentada en el atestado autobús, Adriana a menudo pensaba en su vida pasada, en la advertencia de Javier, en las promesas de Rodrigo, y en su propia codicia y credulidad. En sus momentos más desesperados, Adriana había considerado contactar a Rodrigo, aunque solo fuera para buscar un poco de ayuda económica. Buscó información sobre él en redes sociales y descubrió que parecía estar bien en Vancouver, manteniendo esa imagen del consultor exitoso con traje y sonrisa. Pero cada vez que reunía el coraje para enviar un mensaje, el tono frío y distante de Rodrigo en aquella llamada telefónica resonaba en sus oídos, haciéndola abandonar la idea. No me ayudará, Adriana le dijo a Carmen, ya me considera un error del pasado, un error que necesita olvidar rápidamente. Carmen suspiró, debía haber visto que ese hombre no era confiable. Pero en ese momento estaba tan ansiosa porque tuvieras una buena vida, confiaba tan poco en Javier. No, mamá, la responsabilidad es mía, Adriana negó con la cabeza, fui yo quien se dejó cegar por el interés y la vanidad, fui yo quien traicionó los votos matrimoniales. Javier ya me había dado suficiente respeto y confianza, y yo traicioné todo eso. Un año después, una tarde, mientras Adriana pasaba por un nuevo edificio de oficinas en el centro de la ciudad, vislumbró casualmente una figura familiar. Javier y varias personas de traje salían del edificio, aparentemente acababan de terminar una reunión importante. Se veía radiante, más confiado y sereno que en su recuerdo. La primera reacción de Adriana fue correr hacia él, aunque solo fuera para decir una palabra, expresar un poco de remordimiento. Pero al final, simplemente se quedó entre la multitud, observando silenciosamente cómo Javier subía a un lujoso automóvil y se marchaba. Algunos errores, una vez cometidos, nunca se pueden remediar, algunas relaciones, una vez rotas, no pueden reconstruirse. Mientras tanto, NeoSync Technologies de Javier estaba alcanzando un hito importante. El sistema de gestión de fábrica inteligente desarrollado por la empresa había ganado reconocimiento en la industria, y la lista de clientes seguía creciendo. Una conocida empresa de capital riesgo acababa de acordar invertir $5 millones canadienses para ayudar a NeoSync a expandir aún más su escala y cuota de mercado. Hemos encontrado la dirección correcta, Javier dijo a los periodistas en una conferencia de prensa, la industria tradicional está experimentando una transformación digital, y nuestra misión es ayudarlos a atravesar este proceso sin problemas. Nadie mencionó Norwind, nadie preguntó por el pasado. Javier ya se había posicionado con éxito como un emprendedor tecnológico con visión de futuro, no como el heredero de una empresa familiar fracasada. En cuanto a Rodrigo, sus días en Vancouver no eran tan buenos como mostraban las redes sociales. El caso fallido de Norwind se difundió ampliamente en círculos empresariales, y muchos clientes potenciales comenzaron a dudar de su experiencia en fusiones y adquisiciones. Tuvo que reducir sus tarifas y aceptar algunos proyectos de consultoría más pequeños. ¿Cómo va el negocio últimamente?, le preguntó un viejo amigo en una fiesta. No está mal, estoy construyendo una nueva red de clientes, respondió Rodrigo sonriendo, pero la ansiedad en sus ojos lo traicionaba, ya sabes, en esta industria siempre hay altibajos. En realidad, Rodrigo sabía que su reputación profesional había sufrido un serio daño.
El caso de Norwind fue analizado por algunas revistas de negocios como un ejemplo típico de desastre de fusiones y adquisiciones, aunque no mencionaron nombres directamente. Los profesionales de la industria sabían a quién se referían como el consultor demasiado confiado. 2 años después, cuando NeoSync Technologies de Javier salió exitosamente a bolsa, convirtiéndose en una nueva estrella en el campo de la tecnología industrial canadiense, Adriana vio la noticia en el periódico. En la foto, Javier estaba en la plataforma de campana de la bolsa, sonriendo, con una mirada firme y confiada. Adriana acarició suavemente la foto en el periódico, con los ojos llenos de emociones complejas. Arrepentimiento, pesar, admiración, y nostalgia por el pasado, todos los sentimientos entrelazados. Sabía que en algún universo paralelo, quizás estaría junto a Javier, compartiendo este momento glorioso. Pero en esta realidad, había perdido esa oportunidad para siempre. Esa noche, Adriana se sentó sola junto a la ventana del pequeño apartamento de Carmen, contemplando el paisaje nocturno de Toronto. La misma ciudad, las mismas luces, pero para ella, era un mundo completamente diferente. Sus ojos estaban llenos de reflexión sobre el pasado, aceptación del presente, y un atisbo de esperanza para el futuro. Al otro lado de la ciudad, Javier estaba de pie frente a la ventana de piso a techo de la sede de NeoSync, mirando el mismo paisaje nocturno, pero con expectativas para el futuro y satisfacción por los logros actuales. Ese doloroso pasado ya se había alejado, como una estrella tenue en el cielo nocturno, incapaz de afectar sus pasos hacia adelante. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden dar me gusta, compartir, y suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante. Esperamos verlos en nuestra próxima historia.